Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Doctor. Sí, doctor, buenas tardes, se escucha bien. Ya, muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase hoy día. Nos toca tétano. Tétano. Muy bien, aquí tenemos entonces. Bueno, aquí tenemos entonces el tétanos. Esta es una enfermedad de infecto contagiosa letal, es decir, más del 90% de los pacientes que tienen tétanos generalizados se mueren, ¿no? ¿Verdad? Hasta en las mejores UTI. Entonces, es muy importante saber todo sobre esta enfermedad. ¿Cuál es la etiología? Entonces, la etiología, el agente etiológico es una bacteria llamada Clostridium tetani o bacilo tetánico, es un bacilo, ¿no? Gran positivo, anaerobio, eso es importantísimo, o sea, se desarrolla en ausencia de oxígeno, ¿ya? Pertenece a esa clase de bacterias, entonces, que se desarrolla en ausencia de oxígeno. Por eso es que después vamos a ver que las heridas potencialmente tetanígenas son aquellas heridas punzantes, punzocortantes o gran quemado, quemaduras extensas. Esas son las heridas potencialmente tetanígenas, ¿no? Normalmente este bacilo, es decir, está presente en el suelo, en la tierra, en la materia fecal, tanto la materia fecal de animales como del hombre. ¿Ya? Le voy a leer algo entonces. El tétano es una enfermedad infecciosa producida por una exotoxina del Clostridium tetani, bacteria anaerobia que se encuentra en el intestino de muchos animales y que puede proliferar o permanecer largo tiempo en el suelo. Entonces, alguna cosa sobre la biología que tienen que saber. Primero, que es un bacilo. Segundo, que es anaeróbico. Tercero, que produce una toxina, una exotoxina, que es la tetanoplasmina, que es la más grave. Produce otra toxina también, pero la más violenta, la que lleva a la muerte, es la tetanoplasmina. Sigamos. Mecanismo de transmisión. Entonces ahí en la foto, en el dibujo de la diapositiva, van a ver la representación de las heridas potencialmente tetanígenas. Heridas punzantes con un clavo, con un estilete, con un cuchillo. Los cuchillos ya son más punzocortantes, grandes quemados, accidentes de carro donde hay mucha violencia, por ejemplo, dos carros que se chocan de frente a 100 kilómetros por hora, es como si el impacto fuera a 200 kilómetros por hora en una pared de cemento. Entonces hay fracturas múltiples en el cuerpo, el laterío del carro abre heridas por todos lados, abre el abdomen y llegan a los hospitales. Yo siempre le hablo a mi alumno diciéndole que el cuadro es dantesco a veces en esos accidentes graves automovilísticos, donde el paciente llega con una extroversión de víscera, o sea, la víscera para afuera, ahí dentro de la cavidad abdominal hay zapatos, hay periódicos, es decir, tal es la violencia del impacto, ¿no? Muy bien, esas heridas son también potencialmente tetanígenas. Sigamos. Clasificación. El tétano se clasifica en 4 formas. Tétano generalizado, cuando está ya, es decir, en todas partes del cuerpo. El tétano localizado, generalmente a una región del organismo. Tétano cefálico. El tétano cefálico está localizado en la parte cefálica, que es la cabeza. Es una forma de tétano localizado, pero en las clasificaciones lo ponen como un tétano separado. Y el tétano neonatal, que es el tétano del recién nacido. Se llama tétano del recién nacido o tétano de los 10 días, de los 7 días. Generalmente, después de los 7 días, ya vamos a ver, aparecen los síntomas y ese es el tétano neonatal. Sigamos. Cuadro clínico.
Entonces, el cuadro clínico que se describe generalmente es del tétano generalizado, ¿ya? El tétano generalizado tiene síntomas que son patognomónicos. ¿Qué quiere decir? Que son casi exclusivos. Por ejemplo, el trismus. ¿Qué es el trismus? El trismus es la imposibilidad del paciente de abrir la boca. ¿Debido a qué? A que la isotoxina tetánica, la tetanoplasmina que yo le decía, por sangre produce, es decir, parálisis de los músculos masticatorios. Si ustedes no se acuerdan de los músculos masticatorios, yo les voy a decir algunos. El macetero, el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, esos son parte de la musculatura masticatoria. Entonces, al paralizarse, la mandíbula, el maxilar inferior queda trabado prácticamente y las personas no pueden abrir la boca. Ese síntoma se llama trismus y es exclusivo del tétano. Es decir, no existe otra enfermedad en el mundo que dé ese síntoma llamado trismus. Segundo, fiebre y pulso rápido. Fiebre, aumento de la temperatura, por general en el lugar donde está la herida, punzante, pulso cortante, gran quemado, accidente grave de tránsito, hay PU, hay un foco infeccioso, entonces rápidamente hay fiebre y hay taquicardia. Disfagia es dificultad para tragar, o sea, los músculos de la deglución a nivel de la orofaringe también están afectados y el paciente va a comenzar con disfagia o dificultad para tragar. Después hay opistótono. El opistótono es la figura que vimos en primera diapositiva. Ese es el opistótono. ¿Qué quiere decir? El paciente tetánico tiene contracciones musculares violentas y tremendamente dolorosas. Entonces, fíjense que aquí en la diapositiva prácticamente tiene una contracción muscular violenta y se arquea el cuerpo con una concavidad inferior y está prácticamente apoyado solamente en el occipital y en los talones. Y yo le digo a mis alumnos muchas veces, si no por el hecho de burlarme del paciente en sí o de la enfermedad en sí, sino para que ellos capten la magnitud y se acuerden siempre de este síntoma que presenta el tétano. Y les digo, cuando viene el opistótono, esto se forma un arco al cuerpo y pasa una pelea de perro por debajo. Es decir, para decirle el arco de bien formado que está y bastante amplio. Eso es opistótono. Hay el emprostótono que diametralmente opuesto. O sea, en el opistótono hay contractura muscular violenta de los músculos dorsales de que están en la columna vertebral y hacen que se arquee el cuerpo de esa forma. En el emprostótono la concavidad está para arriba y entonces prácticamente la misma situación pero al revés, es decir, los pies están para arriba, la cabeza para arriba y el paciente está con esa curvatura de concavidad superior y se apoya prácticamente en el abdomen, ¿la verdad? Entonces, apoyado en el abdomen, entonces tenemos el emprostótono. Sigamos. Después tenemos la apnea. Aquí está. Fíjense, apnea. Entonces, cuando comienza a atacar los músculos respiratorios, y eso es lo más grave, por eso tiene que ser llevado a terapia intensiva, intubado, etcétera, porque ya los músculos respiratorios están tomados y ya viene la apnea respiratoria. Entonces, opistótono, emprostótono, apnea, disfagia, fiebre, taquicardia y espasmos musculares violentos. Defecación incontrolable, los esfínteres también se paralizan, sudoración, babeo, irritabilidad. De lo más importante son los de la parte izquierda, que son los más graves, la apnea sobre todo, que puede llevar a la muerte del paciente. Cuadro clínico nuevamente aquí, fíjense, aquí tenemos algunos otros síntomas para que ustedes se recuerden. Esas contracciones musculares violentas y completamente desordenadas en el tétano lleva a una expresión facial en la cara de la persona tetánica que se ha convenido en llamarla risa sardónica. ¿Qué quiere decir? La risa sardónica es la expresión que muestran estas personas cuando ya están en plena enfermedad
y es un tétano generalizado, que los músculos superiores en la cara, en la fase del labio superior para arriba, da la impresión de que están riendo, que están contentos. Y del labio superior para abajo, da la impresión de que están sufriendo. Entonces, esa dicotomía, esa disparidad, es decir, risa, podría ser risa irónica, pero será convenido en llamar risa sardónica. O sea, una dicotomía bárbara entre la parte superior de los músculos superiores de la cara y los músculos inferiores. Uno parece que ríen y otros parecen que lloran, ¿no? Entonces esa es la llamada risa sardónica. Entonces nos lo está poniendo aquí, fíjense al lado izquierdo dice tétano generalizado, forma más común y grave, músculo macetero, el macetero alto que se paraliza, da el trismus, risa sardónica, opistótono, espasmo muscular, otro músculo, convulsiones, que son las contracciones musculares violentas, ¿no? Sigamos. Entonces aquí fíjense, hay una forma de enfermedad permanente confirmada en la musculatura del lugar de la infección primaria. Entonces aquí nos está mostrando algunos tétanos localizados por el cefálico, fíjense acá a la derecha. Entonces está atacado el nervio trigémino, fíjense, con los nervios oftálmicos, etcétera, espasmo de los músculos masticatorios, que es el trismus. Aquí está trismo, castellanizado. Pero el nombre que usted va a encontrar generalmente en los libros serios, en los tratados serios, es trismus. Esa es la palabra en latín de la parálisis de los músculos masticatorios, que da esa expresión que no pueden abrir la boca, ¿no? Muy bien, eso lleva a los espasmos en los músculos masticatorios. Tétano cefálico, forma rara de la enfermedad asociada con una otitis media, o sea que no solamente, fíjense que la herida punzante, punzo cortante, destilete, gran quemado, grandes politraumatizados, etcétera, sino fíjense que la otitis media aguda, que ataca el oído medio, ahí es donde están los huesecillos del oído medio, el yunque, el martillo, el estribo. Entonces, hay una infección y ahí puede haber un bacilo anaeróbico, que es el Clostridium tetani, y desarrollar un tétano localizado. ¿Ya? Entonces, no solamente la mordedura de perro también. Por eso es que a la persona mordida por perro se le hace una antitetánica, porque el colmillo del perro es bastante séptico. Entonces, ahí puede estar también el Clostridium tetani, igual que en los clavos oxidados, los estiletes, todas esas cosas. Espasmo muscular limitado al área localizada. Entonces, fíjense que los espasmos están localizados al área respectiva. Aquí, fíjense, está en la cara, ataca el trigémino, puede tener trismus también, que es la parálisis de los músculos masticatorios, puede tener dificultad para tragar, disfagia, etc. Sigamos. Patogenia, entonces, el tétano es centrípetamente, va por vía nerviosa y alcanza la médula espinal, actuando como inhibidora de la liberación del GABA. Entonces, ustedes si han sido mis alumnos de fisiología, ya deben estar recetando y deben saber lo que es el GABA. El GABA lo hemos estudiado en fisiología como un neurotransmisor que se segrega en la sinapsis. Entonces se llama ácido gamma aminobutírico. Y ese neurotransmisor es el que está afectado aquí en el tétano. Fíjense ustedes, el GABA es un neurotransmisor que fisiológicamente actúa inhibiendo la actividad de la motoneurona alfa. Si ustedes se acuerdan, lo que han cursado conmigo, las motoneuronas alfa inervan los usos musculares. O sea, el uso muscular completo está inervado por las motoneuronas alfa de la médula. Y las motoneuronas gamma de la médula inervan las fibras musculares. Esa donde está la miofibrilla de actina y de miosina, esa fibra está inervada por las motoneuronas gamma. Sin embargo, todo el uso muscular está inervado por las motoneuronas alfa. Por lo tanto, al inhibir la liberación de un inhibidor, da lugar a una hiperacción de la neurona motora responsable de cuadros clínicos de espasmo e hipertonía muscular. Entonces, fíjense, si inhibe el neurotransmisor que es el ácido gamma aminobutírico, el GABA, entonces si bloquea el GABA, que es el que inhibía esa hiperactividad de la neurona,
Entonces la neurona comienza a manifestar esa hiperactividad y todos esos estímulos, impulsos en forma incoordinada que comienza a lanzar la neurona en cuestión, es la que produce esas contracciones musculares violentas, tipo convulsiones, por esa anarquía en todos los pasos de la transmisión nerviosa, justamente porque está bloqueado el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Sigamos. Tétano neonatal. Esta es la tercera forma de tétano que está, como le digo, produciéndose en el recién nacido. Se llama tétano de recién nacido o del séptimo día. ¿Y por qué del séptimo día? Sucede que después de un parto normal, generalmente, y después de una cesárea también, hay que cortar el ombligo. El ombligo, que es por donde viene toda la irrigación, la inervación y sobre todo los nutrientes de la madre al feto, ¿verdad? Entonces se corta y se deja unos 20 centímetros de pedazo ahí, porque hay que ligar primero el ombligo y después cortar. Y entonces ese pedazo se va secando, se va momificando, y alrededor de los 7 a 10 días cae ese pedazo. Y entonces ahí queda la cicatriz umbilical que tenemos, que es el recuerdo de esa sección umbilical posparto, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces sí, es un parto que no se efectúa en un establecimiento de salud, ni en un centro de salud, ni en un hospital, ni en una clínica, etcétera, sino son partos domiciliarios, en la zona rural o en el campo, directamente en el monte, en la tribu nómada. Entonces, en el momento de cortar el ombligo, yo le digo a mis alumnos también otra cosa, ahí cortan con cualquier objeto cortante, le digo, ¿no? Para cortar el ombligo, digo, agarro una lata de sardina y crack, le corta el ombligo. Entonces, probablemente en esa lata de sardina puede estar el Clostridium tetani, y ahí ya de los 7 a 10 días aparecen los síntomas con el niño, con todas las convulsiones y todos los síntomas del tétano neonatal, ¿verdad? Entonces, tanto las parteras, las comadronas, esas que hacen parto domiciliario, no esterilizan su material, su tijera, su bisturí, etcétera, a la hora de cortar el ombligo, y ahí está la infección, y ahí está la contaminación del ombligo que explota al séptimo día. Por eso se llama tétano neonatal o del séptimo día. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Diagnóstico. Fíjense que es una de las únicas enfermedades que el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Qué quiere decir? Que no hay ese resultadito de laboratorio, imagenología, o lo que ustedes quieran, que venga y le dice el informe al médico, se trata de hemos visto al Clostridium tetani, se trata de un tétano, ¿ya? Todas las muestras que usted manda, los cultivos que usted hace, porque generalmente como hay una herida o punzante o punzo cortante, el problema es que esas heridas son profundas, porque el estilete, el arma blanca, el alambre, los grandes politraumatismos, etcétera, entra el clavo, el estilete a la profundidad, después se retira el pie o la parte del cuerpo que fue sunchada y la herida se cierra. La piel es elástica y cierra la herida. Entonces no entra el aire, no entra el oxígeno. Entonces esa anaerobiosis es el caldo de cultivo especial para ese tétano, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces la herida se infecta, sale pus, entonces se agarra un poco de pus, se manda a hacer un cultivo, pero siempre viene negativo. Así 10% viene positivo, casi nunca. Raro. Entonces uno tiene que basarse en la clínica. Entonces, si viene un paciente al consultorio que fue mordido por un perro, que se suchó con un clavo, que le suchó con un cuchillo, se cortó con un estilete, le metieron un estilete, un politraumatizado grave de un accidente de carro, un gran quemado, etcétera, y viene con toda la sintomatología, viene trismo, tiene risa sardónica, tiene opistótono, tiene prostótono. Entonces, si usted no hace el diagnóstico, quiere decir que se formó en la Universidad de Porongo o no tuvo al doctor Méndez como docente, no tuvo la suerte. ¿Ah? Porque con toda esa sintomatología
ya usted mata el diagnóstico y dice, esto es un tétano y hay que tratarlo inmediatamente en terapia intensiva, intubarlo, etcétera, antes que pare, ¿no es verdad? Porque los músculos respiratorios paran también. Entonces, vamos a ver diagnóstico, fíjense. Diagnóstico, buena historia clínica, ¿ya? Arriba dice, el diagnóstico es estrictamente clínico. Entonces, buena historia clínica, ¿qué quiere decir? La historia clínica se hace con el interrogatorio. Hay que conversar con el paciente, si es que se puede, si no está con trismo, conversar con los familiares o alguien que lo ha traído, y todo eso queda sentado en la historia clínica. Y ya con esa anamnesis, con todos esos datos, usted pues ya lleva a pensar. De todas maneras, le puede pedir un hemograma, ahí aparece la leucocitosis, pero la leucocitosis es por la infección. Generalmente el foco infeccioso, por la mordida del perro, por la sunchada del clavo, por el desgarro, por la lata oxidada, etcétera, se infecta, ¿no? Entonces va a haber leucocitosis. Pero, como le digo, el cortejo sintomático con todos esos síntomas, risa sardónica, trismo, disfagia, convulsiones tónico-clónicas, es decir, contracciones musculares violentas, opistótono, prostótono, todo eso le hace a usted que llegue al diagnóstico clínico. Diagnóstico diferencial. Fíjense que aquí está el opistótono, porque fue una convulsión. Por ejemplo, un paciente epiléptico puede convulsionar y en un determinado momento mostrar esa imagen de que está en opistótono. Entonces usted dice, bueno, hay que hacer el diagnóstico de si es una epilepsia o es un tétano. Pero es fácil decir, saber si es tétano o epilepsia, porque es lo único medio parecido sería esas contracciones musculares violentas tipo epilepsia. Pero después el epiléptico no va a tener trismo, no va a tener risa sardónica, no va a tener dolor dificultad para tragar, disfagia, no va a tener apnea, ¿no, verdad? Bueno, sigamos. Tratamiento. El tratamiento del tétano es complejo, ya que se debe tratar de alcanzar distintos objetivos tales como interrumpir la producción de la toxina mediante la limpieza y debridamiento de la herida y la administración de antibióticos, la administración de antitoxina, el tratamiento de las manifestaciones y complicaciones respiratorias, neurológicas, etcétera, por lo que son pacientes que requieren ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Como yo les decía, entonces, el tratamiento es sintomático, hay que hacer debridamiento de la herida, pero casi nunca se llega al lugar donde está el Clostridium, ¿no es verdad? Pero de todas maneras, como hay pus, hay infección, hay que debridar esa herida para que drene, porque también después puede tener una infección asociada y si no muere de tétano, muere de una septicemia, ¿no? Entonces, hay que tratar la herida, hay que debridarla quirúrgicamente, darle antibióticos, administrarle suero antitetánico y anatoxina tetánica, porque el suero antitetánico da muchos casos de reacciones alérgicas, porque suero, ustedes saben que son los anticuerpos ya preformados en especies animales, generalmente equinos. En los equinos se le pone el Clostridium tetani, la parte patogénica, le sacan la parte antigénica le pone y le sacan la parte patogénica a la bacteria, y entonces el equino va a producir los anticuerpos contra la antitoxina tetánica. Pero después, es decir, como son proteínas heterólogas de otras especies animales, todos los sueros dan muchas reacciones alérgicas, a veces con edema de glotis, es decir, grave. Entonces, por eso es que se prefiere usar, claro que es más caro, las inmunoglobulinas, o sea, contra las determinadas enfermedades. O sea que esa es la administración de la antitoxina tetánica, que es el suero antitetánico, y después tenemos los anticuerpos que se inyectan ya directamente, que son las inmunoglobulinas humanas, ¿ya? Van a terapia intensiva. Entonces, el tratamiento se orienta a prevenir la muerte, neutralizar la toxina, decisión quirúrgica, ambiente tranquilo, aporte hídrico, manejo antimicrobiano, manejo de las heridas con agua y jabón. Claro, es lo que se hace en primer lugar, lavar con agua y jabón. El problema es pues que el tétano está allá en la profundidad. Entonces el agüita y el jabón nomás lava por afuera, pero no, el bacilo ya está dentro, ¿verdad? Pero hay que hacerlo para prevenir otra bacteria. Tétano, entonces aquí tenemos también tratamiento etiológico, tratamiento fisiopatológico, pero es toda
toda una gama que ya la hemos visto al comienzo. Hay que hacer asepsia y antisepsia de la herida, debridar la herida, dar antibióticos, dar sueros antitetánicos, que son las antitoxinas tetánicas, y dar inmunoglobulina también, que son ya los anticuerpos para bloquear la tetanoplasmina, que es la exotoxina que tiene el tétano. Medidas de prevención. Entonces, la medida de prevención tiene que hacerse a través de la vacunación. Tenemos vacunas potentes, efectivas contra el tétano. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay el calendario de vacunación del niño. Tenemos la vacuna triple que se da en todos los centros de salud. ¿Y cuál es el calendario? Hay que dar la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Y va a inmunizarlo contra difteria, tétano y coqueluche. También se llama DPT, D de difteria. P viene de Bacillus pertussis, que es el agente etiológico de la coqueluche. Y T, tétano. Entonces, la DPT inmuniza de la vacuna contra el tétano, que se da en los niños. Después, tenemos ya en el adulto, hay que hacer también 3 dosis. ¿Y cómo se hace? En el adulto, ya sea hombre o mujer, la mujer, por ejemplo, en sus controles prenatales, hay que hacerle la inmunización completa. Y la inmunización completa son 3 dosis. En el adulto, la primera dosis, el momento que se corta, se suncha, etcétera, y va al hospital o a la clínica, la primera dosis, el momento de la consulta. De ahí 1 mes tiene que volver para la segunda dosis y de ahí 6 meses para la tercera dosis. Pero sucede que nadie vuelve por el cambio ya por la segunda dosis y peor por la tercera dosis. Entonces siempre los pacientes están parcialmente inmunizados. Si tuvieran las 3 dosis, estarían cubiertos por 5 años de cortadura, de sunchadura, de accidente, etcétera, contra tétano. Pero como todos siempre están parcialmente inmunizados, no llega a tener la inmunización completa y eso evita que estén inmunizados completamente. Solamente aquellos funcionarios que trabajan en fábricas, en empresas donde hay sierras eléctricas, hay cuchillos, hay clavos, etcétera, y está muy propenso a tener heridas punzantes o punzocortantes, el mismo dueño de la empresa obliga y él mismo les hace vacunar a todos sus trabajadores con las 3 dosis para tener seguridad que están cubiertos durante 5 años del tétano. Pues, ¿qué pasa? Si alguno de ellos se suncha, se corta, etcétera, en el trabajo, es un accidente del trabajo. Entonces, quien tiene que responder es el patrón, el dueño de la fábrica. Y si el paciente muere de un tétano por no estar vacunado, entonces le sacan la infundia al dueño de la fábrica y por eso es que sus trabajadores deberán estar inmunizados completamente. Sigamos. Prevención nuevamente. No hay inmunidad natural, cantidad pequeña no inmuniza, inmunización primaria durante la infancia con artrozoide tetánico y la vacuna triple a los niños. Aquí tenemos DPT, lo que acabo de decirle. A los 2 meses, primera dosis, a los 4 meses, la segunda dosis, a los 6 meses, la tercera dosis. Se puede hacer un refuerzo a los 18 meses, año y medio, y otro refuerzo a los 4 años. Entonces, para que la inmunización sea por muchos años. ¿Ya? Ahora lo que se hace en los centros de salud en vez de la triple es la pentavalente. ¿Qué quiere decir? Le han aumentado esta triple contra la difteria, el tétano y la coqueluche, le han aumentado 2 más. Contra el hemófilus, influenza y contra la hepatitis B. Entonces esa es la pentavalente. Sigamos. Muy bien, entonces aquí los antibióticos que se hacen es metronidazol, penicilina, debridamiento de la herida, inmunoglobulina antitetánica humana, en vez del suero, como le digo, que es muy alergógeno, produce mucha alergia. El tratamiento sintomático es con benzodiazepina, bloqueantes neuromusculares, es decir, todo lo que sea paren las convulsiones, ¿no verdad? Mantenimiento de la ventilación, generalmente están intubados y se puede hacer vacunación seguida del diagnóstico. Entonces la vacunación es antes que aparezcan los síntomas y el tratamiento con suero antitetánico es ya cuando ya está con los síntomas y la inmunoglobulina ya cuando ya está con los síntomas. Muy bien, entonces de esa forma terminamos tétano. Si hay alguna preguntita ahí.